De dictatorial, soberbia y cobarde califica Izquierda Unida de Eliso la actitud del equipo de gobierno del PSOE en el último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento Bisueño el pasado 29 de mayo, al debatirse la moción en la que Izquierda Unida pedía que se elaborase un reglamento que recogiese las bases de inscripción de las actividades municipales que convoca el Ayuntamiento en sus diferentes áreas. Además, el portavoz de Izquierda Unida, Paco Algaba, ha denunciado el abuso de la mayoría absoluta del equipo de gobierno y la actitud, afirma, dictatorial del alcalde al cambiar 5 minutos antes del plenario la forma de debatir. Entendemos que esa actitud, precisamente, no le valora como persona democrática y no valora al equipo de gobierno, precisamente, de la capacidad que hay que tener para dirigir un pueblo como el nuestro. Por su parte, la concejal de Izquierda Unida, Concepción Rico, afirma que esta actitud del equipo de gobierno se mostró claramente cuando se debatió la moción de su grupo solicitando un reglamento que recogiese las bases de inscripción de las actividades que convoca el Ayuntamiento en diferentes áreas. Para comenzar, la actitud del equipo de gobierno, la actitud del Partido Socialista, producto de su propia soberbia y producto de no tener argumentos sólidos y de rigor para defender su postura ante nuestra moción, pues deja pasar el primer turno de debate y con lo cual cuando llega al segundo turno de debate sí que responde, pero según el reglamento y según las normas de reglamento que se volvieron a recordar antes de comenzar el pleno, tras el segundo turno de palabra del Partido Socialista, el grupo proponente ya no tiene opción a contestar, con lo cual cuando el Partido Socialista expone los argumentos por los que no apoya la moción, el grupo proponente no tiene opción a contestar y a rebatir esos argumentos. Además de soberbia, califica Rico esta actitud de cobarde y además critica que era una moción que hacía referencias a todas las áreas municipales que ofreciesen actividades a la población y no solo a la Delegación de Igualdad y Recursos Humanos, cuya delegada fue la que contestó cuando debiera, señaló, haber sido el portavoz del Partido Socialista. Nuestra propuesta se dijo que era generalista, que pretendía encorsetar a todas las actividades según un mismo criterio de inscripción. Y vamos a responderle en el Pleno que no era así, que tenía que haberse leído bien los puntos de la moción, puesto que se hablaba de, por ejemplo, actividades de cultura, actividades de deporte, actividades de conciliación familiar, etcétera, etcétera. Es decir, no solo eso. Y se hablaba de diversos criterios: orden de llegada, sorteo, condicionantes de carácter laboral y económico, dependiendo de las características que tuviese la actividad. Según Izquierda Unida, los criterios que se utilizan algunas veces para las inscripciones son arbitrarias, cambiantes de una temporada a otra y sin criterios claramente objetivos. Como ejemplo, esta formación ha puesto las actividades de igualdad con plazas, han dicho, reservadas para las mujeres participantes del curso anterior y plazas restantes. Pero no contentos con eso, nos encontramos ahora con un nuevo caso de posible discriminación en una de estas convocatorias. El pasado 20 de mayo se publican las bases de las aulas de verano de 2025. Pero lo que no se dice en esas bases es que de las 280 plazas disponibles, 10 están reservadas para, literalmente, empleados o empleadas públicos. Eso nos recuerda a aquellos años, dictadura, finales de la dictadura, en los que los hijos e hijas de determinados grupos de funcionarios estaban exentos, por ejemplo, de abordar ciertas tasas, ¿no?, como las de matriculación en los centros de enseñanza. Y además, habría que preguntarse exactamente a qué se refiere con lo de empleado o empleada público. ¿A los mismos empleados o a sus hijos o hijas? Porque eso no se dice. Y aún más, empleados del Ayuntamiento, de la Junta, de la Administración de Justicia, de Educación, de Sanidad. No se especifica a qué tipo de empleado público, a qué sector. En palabras de Rico, el artículo 14 de la Constitución española establece la igualdad entre todos los españoles y prohíbe cualquier tipo de discriminación. Y en este último caso, señala, puede haber discriminación entre posibles aspirantes a la actividad municipal.